Buenos días, hermanos, un gusto saludarlos, espero que se encuentren bien. Quiero invitarlos a que podamos orar para dar inicio a nuestra reunión, como cada domingo. Así es que eso, oremos. Padre amado, Señor nuestro, damos gracias, mi Dios, por esta nueva oportunidad que tenemos de reunirnos de manera virtual para poder honrar y glorificar tu nombre como un cuerpo, como el cuerpo que somos, aunque no juntos físicamente, pero sí unidos en un mismo espíritu. Recibe tú, mi Señor, nuestra alabanza a través de los cantos y ayúdanos, Señor, a disponer nuestros corazones para escuchar tu palabra. Guía tú a nuestro pastor para enseñarnos, Señor, y ayúdanos, Padre, a poner por acción tu palabra, Señor, y podamos así honrar y glorificar tu nombre. Te pedimos tu dirección y damos gracias por tus bondades. En el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Hola, recordamos las invitaciones de esta semana. Campaña 1 por 1 de discipulados. Podemos estar orando por alguien que no conozca al Señor, para discipularlo, para enseñarle. Alguien que no conozca al Señor, estemos orando por él.
uno por uno. Así el Señor hace la obra. Tenemos los devocionales diarios, todos los días, de lunes a sábado, porque el domingo compartimos la reunión general. Tenemos un momento en el día donde reflexionamos y meditamos en el devocional con la cita dada por el pastor, donde todos juntos vemos la misma cita. Así que devocionales diarios. Día lunes a las 20:30 está el café virtual solo de chicas, donde ellas comparten y pueden crecer con consejos bíblicos, que es lo más importante, a través de la plataforma de Zoom. Día miércoles a las 20:30 horas, la reunión de Zoom, que ahora es, la misma reunión de Zoom, pero con este sistema de preguntas y respuestas. ¿Tiene alguna pregunta? Es el momento de mandarle esa pregunta al pastor y compartir ahí el día miércoles las respuestas y otras preguntas, saber las preguntas de otros hermanos, y es un tiempo muy edificante. Día jueves a las 20 horas tenemos nuestra reunión de oración a través de WhatsApp. Lindo ese momento, ese tiempo de oración donde podemos compartir nuestras peticiones y saber que hay un pueblo que está orando y clamando al Señor. Viernes tenemos a las 20 horas la reunión de jóvenes a través de YouTube. Hay hartas visitas, son muy edificantes también estas reuniones, son muy de mucha bendición, así que la invitación está. Si quiere invitar a alguien o usted le interesa, no hay problema, ahí está la plataforma de YouTube donde está la reunión de jóvenes. También recordar la escuela dominical a los niños de 3 a 7 años. Tienen su tarea semanal con nuestra hermana Camila Aguilera. Y también para los niños de 8 a 13 años ahora hay una nueva modalidad, que es la escuela dominical a través de Zoom los días domingo a las 17 horas. Ha sido un bonito tiempo también ese de poder compartir la escuela dominical en Zoom. Si también quiere invitar a algún niño que se sume, hágalo, no hay ningún problema en que hablar con la tía Camila. También recordar las ofrendas y diezmos para la iglesia, los hermanos, los miembros. Está la cuenta de nuestro hermano Daniel Pineida, donde se pueden hacer las ofrendas y los diezmos. Y también para, si queremos o quieren, para aportar a los hermanos que tengan alguna necesidad, está en la ofrenda de misericordia en la cuenta de nuestro hermano Christopher Leiva. Ahí están los datos. Y bueno, por esto mismo, para misericordia, si hay alguna necesidad, si hay algo que se quiera avisar, lo puede hacer con nuestra hermana Karina, al pastor o también al hermano Christopher. Y recordar eso, y también que está nuestra página web, iglesialarreina.cl, www.iglesialarreina.cl, donde ahí está nuestra página, están los devocionales. Si quieres echar un vistazo a los devocionales anteriores, ahí están todos para que pueda visitar la página. Así que esas son todas las invitaciones para esta semana y para que estemos participando de ella. Así que eso, muchas gracias, nos vemos. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices
dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar, eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios que vigora al alma da cuanto en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Muy buenos días, hermanos. El devocional de hoy se encuentra... nada que ver, perdón. Hoy quiero compartir un testimonio con ustedes. Bueno, en realidad, a lo largo de mi vida he podido ver cómo el Señor siempre ha estado a mi lado desde chico. Y por lo mismo cuesta elegir un testimonio para poder compartir. Uno podría estar todo el día compartiendo cosas, ¿cierto? O no solo un día. Si nos pusiéramos a meditar cuántas cosas hace el Señor con nosotros. Pero hoy quiero elegir, os voy a compartir uno que me pasó hace poco en realidad. Para nadie ha sido fácil la pandemia, para nadie. De alguna forma u otra, todos nos hemos visto afectados, lo han dicho el pastor y muchos hermanos, esto es una prueba del Señor para cada uno de nosotros, que para demostrarnos también, entre otras cosas, lo importante que es estar reunidos como iglesia y cómo esto nos ayuda también a nosotros a crecer. Y a mí también me ha afectado mucho, ustedes me conocen, a mí me gusta estar rodeado de gente, reírme mucho, hacer reír al resto. Compartir con ustedes en la iglesia para mí es un momento hermoso, porque obviamente también veo el amor del Señor ahí. Pero han habido muchas ocasiones durante esto ya más, vamos para los 6 meses, ¿no? Más o menos, pero que me he sentido muy bajoneado, que me he sentido muy triste, que no he querido hacer nada y que lo único que me da ganas de levantarme en la mañana o es porque tengo que trabajar. Pero no me dan ganas, no me dieron ganas de participar en las reuniones de oraciones, los miércoles de Zoom, o incluso ver los cultos los domingos. Pero de alguna u otra forma el Señor siempre pone gente por delante que nos ayuda a agarrarnos, ¿cierto? A engancharnos como una cadena y a seguir adelante. Y siempre el Señor ocupa a diversos medios, po.
de diversas formas también. Mi señora siempre estaba a mi lado, la Coli siempre me tira para arriba, me dice, oye, ya, pues. El pastor también, que siempre es bueno para estar ahí eh, hinchando, ¿cierto? Que te llama, que te escribe, que cómo está, y oye, podía hacer esto, y empieza y te pide cosas. Y muchos otros hermanos también que me hablan por interno para preguntarme cómo estoy. Porque como le dije al comienzo, de alguna u otra forma a todos nos afecta la pandemia. Pero más allá de la persona que el Señor utiliza para levantarme, cada vez que me caigo, lo que quiero destacar y quiero dar gracias al Señor en esta mañana es que siempre lo hace. Siempre lo hace. Eh, el Señor siempre estaba a mi lado, no lo puedo negar. Van a haber otras oportunidades que yo voy a poder compartir cosas más profundas, a lo mejor más íntimas, en donde puedo darme cuenta cómo el Señor ha estado conmigo siempre y con mi familia. Pero el día de hoy solamente quiero compartir eso. Que quiero dar gracias al Señor la importancia de poder estar en una iglesia donde Él lidera, donde el Señor lidera. Estar en una iglesia donde el amor de Cristo se ve, se puede palpar y que no es por algo material o por algún interés, sino que es un amor genuino que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de ustedes. Y en esta mañana quiero darle gracias también a cada uno de ustedes porque de alguna u otra forma me han animado para poder seguir aguantando esta pandemia junto a mi señora y poder colaborar y aportar y servir en la iglesia. Hermanos queridos, los amo mucho, los extraño mucho y espero verlos pronto. Que el Señor los bendiga, cuídense. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que hayan tenido una buena semana. Me tocó la lectura bíblica. El libro se encuentra en Romanos 12 del 1 al 10. Leo. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos lo uno a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y eso sería, hermanos, Dios les bendiga. Hemos llegado ya al tiempo de la palabra. Estamos en la Carta a los Romanos, capítulo 12, y vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la adoración. ¿Qué es la adoración? ¿Cómo podemos adorar a Dios? Bueno, pidámosle al Señor que nos enseñe. Vamos a orar. Señor, hemos abierto tu palabra y queremos entender cómo adorarte mejor. Que tú nos enseñes por medio del texto que
vamos a tener en nuestra vista hoy, que tú vayas moldeando nuestros corazones y tocándolos en tu poder, en tu gracia, para que todos juntos, como iglesia, empecemos a crecer en cuanto a adorarte y empecemos a crecer como hijos tuyos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón de hoy se llama Adoración, una decisión. Y si bien la idea es que entendamos que es una decisión que tenemos que tomar nosotros, también es una decisión que toma Dios respecto a nosotros, porque Él en su gracia decidió salvar. ¿Para qué? Para que aquellos que son salvos lo adoren. La adoración, lo primero que tenemos que entender que no es un evento. Muchas veces tenemos dudas respecto o malinterpretamos lo que es la adoración. Y, por ejemplo, nos vamos a juntar el domingo para adorar a Dios. Y uno se pregunta, ¿y los otros días de la semana entonces no lo adoramos? Es una reunión, o dentro de la reunión vamos a cantar y vamos a adorar a Dios. Y terminamos de cantar y entonces vamos a pasar al tiempo de la palabra. O sea, ya no estamos adorando a Dios. Tenemos que entender verdaderamente qué es adorar a Dios. Y vamos a, con lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver que la adoración es toda nuestra vida. La vida del creyente es una vida de adoración. Por lo tanto, tenemos que decidir adorar a Dios cuando, siempre. No dejamos de adorar a Dios porque terminamos de hacer una cosa respecto de Él y vamos a empezar otra. Para nada. Jesús mismo declaró que el Padre está buscando adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Y recordamos ese pasaje ya en Juan capítulo 4. Y esto quiere decir que la adoración comienza por el entendimiento del Evangelio. También que la adoración comprende toda nuestra vida y que la adoración demanda y requiere la renovación de nuestro entendimiento. Y eso es lo que vamos a conversar hoy, basados en el pasaje en Romanos capítulo 12, particularmente los versículos 1 y 2. Pablo en la carta a los Romanos va a estar enseñando primero nuestra condición, que al ser pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios, no tenemos cómo llegar a Dios, estamos ciegos, ni siquiera queremos buscarlo, no hay quien busca a Dios, no hay ninguno, dice. Y que cambiamos incluso lo que Dios se revela de sí mismo por cosas que a nosotros nos gustan o nos dan un mejor entendimiento según nos acomodamos nosotros mismos. Y cambiamos la gloria de Dios por cosas que nosotros conocemos. Y hoy día vemos cómo la ciencia trata de explicar cosas, la arqueología, etcétera, para explicar qué es Dios. Y no, es al revés. Dios se explica a sí mismo. Él se revela en su palabra. Y en capítulo 4 ya va a empezar a hablar acerca de la fe, que es la fe que salva para conocer a Dios y poder entonces adorar a Dios. Y en el capítulo 5 de Romanos, versículo 1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que está diciendo ese texto es que el Señor hizo una obra en nosotros para tener adoradores. Nos justificó en Cristo mediante la fe. No es algo que hayamos hecho nosotros, es una decisión de Dios y es obra de Dios el que seamos salvos. Y una vez que vemos que Dios intercede en favor nuestro por medio de Cristo en la cruz, toda esa gracia que ha derramado en nosotros, nos preguntamos, bueno, ¿y cómo debemos vivir ahora? Y ahí entramos al pasaje que tenemos hoy, Romanos 12, y en el versículo 1 vamos a leer lo siguiente. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y al comienzo, cuando dice así que, en el fondo Pablo está diciendo, mira, todo lo anterior que he dicho desde el principio, reconociendo nuestra condición de pecadores, nuestra oscuridad espiritual, la salvación por fe en Cristo, toda la obra que Dios está haciendo para sellarnos para Él eternamente, todo el
el poder de Dios para también llevar a cabo esta obra excelente. Todo eso, que yo lo resumo así en muy pocas palabras, pero que es tremendo. Así que, considerando todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Para qué? Dice, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esta palabra culto significa adoración. Entonces tenemos que presentarnos completos ante Dios, y no está hablando acá de esta reunión, sino que está hablando de todo el tiempo, toda nuestra vida, para adorarlo siempre. Ese es nuestro culto racional. El valor, tenemos que entender cuál es la magnitud de nuestros pecados, que a veces la olvidamos, y compararla con la medida del don de Cristo en la cruz. ¿Y cuál es la medida del don de Cristo? Y estamos hablando de un sacrificio que es infinito, que cubre absolutamente todos mis pecados, todos tus pecados, que ni siquiera nosotros alcanzamos a ver cuáles son. Y ese cubrir todos esos pecados es con una gracia mucho mayor que los pecados. Si tú todavía no has creído en Cristo, tienes que entender que estás separado de Dios por causa del pecado, pero tienes disponible para ti la gracia del Señor, esa que Él derramó en la cruz. Hoy está disponible para ti, para que puedas, arrepentido, ir al Señor, pedir perdón por tus pecados, y Él te va a dar la salvación eterna. Es un regalo tremendo, es un regalo que es de vida o muerte. Y cuando uno entiende esas cosas, el sacrificio de Él va a repercutir en mi vida para querer yo también hacer algún sacrificio de gratitud por Él. Y eso es la adoración. El valor de la propiciación ante el Padre. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. La propiciación es pagar o aplacar la ira de un Dios justo sobre el pecado. Él es nuestra propiciación, dice ya en Primera de Juan. Y vemos esta tremenda obra de Cristo, que Él, siendo Dios, quiso ser sacrificado como propiciación por ti y por mí, para siempre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La intercesión del Hijo en la cruz, en favor nuestro, pero también orando por nosotros en todo tiempo, para poder hacer la voluntad de Dios. Y el sello que tenemos del Espíritu Santo, que por medio del cual Dios nos reconoce sus hijos y tenemos entrada eterna a Él. Y tenemos la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, toda la Trinidad obrando en favor nuestro. ¿Cómo no dar gracias por esa tremenda obra de Dios que la hizo en el tiempo para que nosotros la entendamos hoy y querramos adorar con todo nuestro ser al que se dio en todo su ser por nosotros? Me gusta una narración que hay en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que es el primer discurso que da Pedro allá en Jerusalén. De hecho, es el día que comienza la iglesia. Este entonces es un discurso histórico. Y él va a hablar acerca de Jesucristo. Y va a decir que Jesucristo, el Nazareno, que fue entregado por determinado consejo de Dios, o dicho de otra manera, en el cual se cumplen todas las profecías que culminan en la cruz, dice, a este resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Luego dice, sepa que, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando la gente entiende esta verdad, cuando tú y yo entendemos esta verdad, no nos queda otra cosa que caer de rodillas adorando al Señor. Y eso lo vemos en el versículo 37. Hechos 2:37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y esa pregunta, ¿qué haremos? Es una decisión de adoración. Es una respuesta para adorar a Dios. Y entendemos entonces que el cómo percibimos la obra de Dios en nosotros, en nuestro favor,
eso marca cómo va a ser nuestra adoración. O dicho de otra forma, va a hacer que tomemos una decisión por adorar a Dios. ¿Por qué cambió nuestro corazón? Se compungieron de corazón, decía ahí el texto. Me encanta ese pasaje, porque habla de cómo Dios cambia vidas. El poder de Dios tremendo para cambiar a un pecador en un adorador. Dios nos hace adoradores. Y le nombré le cité algo del pasaje ya en Juan 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y ella pregunta por dónde tenía que adorar, si era en un monte, cuándo, etc. Y el Señor Jesucristo le responde que la adoración comienza ahora, en Él. Y le dice que el Padre está buscando adoradores. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? ¿Por qué el Padre está buscando eso? Porque Él se goza en eso. Y Él quiere que nosotros vivamos en su gozo. No es que Él necesite eso, sino que Él sabe que nosotros sí lo necesitamos. Y por amor a nosotros lo hace. Es tremendo. Y tales adoradores busca que lo adoren. Por lo tanto, Él no está buscando, y lo he dicho otras veces, personas para que sean salvas, como tener una colección infinita de salvos. No, no. O sea, lo está haciendo, está salvando gente. Es el tiempo de la salvación. Pero lo que está haciendo para salvar gente es buscando adoradores. Ese es el propósito final de Dios, que hace todo para su gloria. Y en ese propósito, Él nos lleva a su gozo. Gracias, Señor, por eso. ¿Cuánto no debemos entonces adorar al Señor? Este versículo de Romanos 12:1, en otra versión lo dice así, que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En adoración espiritual ofrecemos nuestro cuerpo, o sea, todo nuestro ser involucrado en la adoración. Y eso nos lleva a que la adoración comprende toda nuestra vida, no solamente cuando nos juntamos. Ahora, cuando nos juntamos adoramos todos juntos, y eso es espectacular. Pero también cada uno, en donde esté, todo el tiempo puede adorar a Dios. Cuando uno toma esa decisión de adorar a Dios, y podemos hacerlo porque nuestro corazón ha sido cambiado. Y por lo tanto, no es solo cuando nos congregamos, sino que siempre somos adoradores. Y recordamos un versículo ya en 1 Corintios 10:31 que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y eso significa que tú puedes estar trabajando y ese trabajo lo ofrendas a Dios. Lo que estés haciendo, no sé, con las manos, puedes pedirle al Señor que te ayude y intentar hacerlo con excelencia para honra de Dios, para dar testimonio a otros del trabajo que tú das, etc. Todo eso constituye adoración. A veces nos preguntamos, ¿cómo puedo adorar a Dios? Así en la práctica, y ahí tienes un ejemplo. Si eres un estudiante, vas a estudiar de tal manera que saques buena nota. Bueno, obviamente vas a estudiar porque necesitas saber, pero vas a saber por qué, porque quieres agradar a Dios con eso y estás adorando a Dios de esa manera. Ahora, lo más probable es que al estudiar de esa manera te saques muy buena nota. Dios siempre hace cosas buenas, ¿no? Y en general, en la familia, en donde tú estés, puedes adorar a Dios, presentándote a Él como sacrificio vivo y agradable a Dios. La idea es andar en espíritu y en verdad, ¿sí? Tales adoradores busca Dios, el Padre, que lo adoren en espíritu y en verdad. Y en este mismo texto, en los Romanos, en el versículo 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y entendemos entonces que somos siervos, no somos uno mayor que el otro, porque en el amor del Señor nos amamos unos a otros. Y cuando yo amo a otro, el otro está antes que yo. Básicamente lo que está diciendo el texto. Y esa es una forma también de adorar a Dios. Nuevamente, te preguntas, ¿cómo puedo adorar a Dios? Ama a tu hermano. Y ahí está la respuesta. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que vamos a andar conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y esa medida de fe es Cristo.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En la forma en que Dios diseñó la iglesia, en la forma en que Dios nos llamó para adorarlo. ¿Y cómo entonces? Sirviendo a la iglesia y luego hablar acerca de los dones, ejerciendo un servicio mediante los dones que el mismo Señor nos dio, habilidades que también el Señor nos ha dado, muchas maneras en las cuales podemos adorar a Dios como sacrificio vivo y agradable a Él, para comprobar cuál sea su voluntad agradable y perfecta. En el 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Me gusta cómo termina eso, con alegría, con la gracia que nos da el Señor repartiendo de su gracia. El amor, dice el 9, sea sin fingimiento, y eso es absolutamente clave, ¿sí? Porque nosotros somos seres de amor. El Señor nos ha llamado por amor y nos ha dado su amor para amar a otros. Esa es la vida en Cristo, ¿sí? Ese es el mandamiento del Señor. El amor sea sin fingimiento, o sea, de verdad. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. O en el fondo, sigue la voluntad del Señor. Mira su palabra, sigue su consejo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y tenemos ya en este texto muchas formas de cómo ver en la práctica cómo adorar a Dios. Entonces, a veces estas preguntas que nos hacemos, porque no entendemos bien el concepto de la adoración, quizás, es, bueno, ¿y cómo puedo adorar a Dios? Bueno, acabo de leer un texto que no es muy extenso y nos dice varias maneras en que podemos hacerlo. Y podemos conversar entre nosotros para acordar muchas cosas y crecer en esto mutuamente. Entendiendo qué es lo que el Señor quiere, cuál es su voluntad agradable y perfecta. Y esto lo ha dicho Dios desde que se reveló en el principio, y podemos ir a un pasaje ya en el Antiguo Testamento, en Miqueas, en el capítulo 6, y es un pasaje bastante conocido. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y vemos que en este mismo texto está hablando de la humildad, de esto de no tener más alto concepto de sí que el que debe tener, de amar misericordia, amar las cosas buenas que el Señor quiere y siempre hacer justicia, hablando de hacer lo recto, lo bueno. Hay muchos pasajes que enseñan lo mismo. Hay uno que me gusta mucho que está en Deuteronomio capítulo 10 y en el versículo 12 va a decir, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y tenemos nuevamente la misma idea, ¿no? Es como cuando tú le preguntas, Señor, ¿qué es la adoración? Y la respuesta te la da acá. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y ahí está la respuesta. En la práctica hay muchas formas de hacer esto, pero tenemos que tener claro el panorama general. Queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa? Y está basada en el amor, en la justicia, en la misericordia. No son tradiciones, no son legalismos. No hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas. Y a veces pensamos que estamos adorando a Dios por eso, y no. Dios mira el corazón y quiere un corazón entregado a Él en cualquier cosa que estemos haciendo. Así esa es la base de la adoración. Es en nuestro entendimiento de estas cosas, pero abarca también nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestro espíritu, todo nuestro ser. Y quiero hacer un alcance respecto de las emociones. Podemos, a veces, y lo digo porque a mí me ha pasado, podemos estar alabando al Señor, cantando. Yo he llegado a llorar con algunas alabanzas, con el corazón lleno de lo que estoy cantando, alabando al Señor. Y a veces se puede confundir las emociones con la emocionalidad. Porque a veces yo puedo cantar y sentirme tan contento con lo que estoy cantando, pero en el fondo lo estoy haciendo por una sensación que tengo yo de mí,
y no llenándome de lo que el Señor está haciendo. Se parecen, pero no son iguales. Y la forma de saber eso es cuando yo saco esta porción emocional, veo en la práctica, en lo otro, ¿cómo estoy adorando a Dios? Tengo que juntar todas las cosas, funciona todo junto, cuerpo, emociones y espíritu, no separadamente. ¿Cómo podemos entonces adorar en la práctica? Ya tenemos muchas formas de verlas y siempre tenemos que pensar que tenemos que hacer ejercicios espirituales. Y eso habla, por ejemplo, Pablo se lo aconseja a Timoteo. En Colosenses hay un pasaje ya en el capítulo 3 que nos va a enseñar también cómo podemos hacer estos ejercicios espirituales. Y comienza en el versículo 16 diciendo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y ya tenemos un cómo adorar, ¿o no? ¿Cómo? Yendo a la palabra, estudiando la palabra, leyendo la palabra, hacer el ejercicio de leer, no sé, la Biblia en 1 año, en 2 años, el tiempo que quieras, pero leerla, hacer los devocionales, formas de adorar a Dios. Y no porque tenga que hacerlo, es: Señor, yo sé que esto te agrada y quiero rendirlo a ti. Esa es la manera de hacerlo. Por eso dice, la palabra de Cristo more en abundancia. No es así como así. En vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y ahí tenemos otra manera de adorar a Dios, haciendo discipulados, haciendo cursos. A veces organizamos un curso en la iglesia, pero pocos participan. Y los que no participan, ¿qué? ¿Cómo van a adorar a Dios en esa instancia? Si no van a aprender, si piensan que van a dejar, voy a adorar a Dios aprendiendo de Dios, pero más adelante, entonces ahí es donde tienes que revisar tu corazón. Aún tienes que aprender a ser un buen adorador. Y hoy día estamos tratando ese tema justamente para poner en tu corazón ese deseo. Sigue en el texto. ¿Dónde estaba yo? 16. Exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y eso lo hacemos cuando nos congregamos y acabamos de escuchar lindas alabanzas. Y en el 17 mira lo que dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y ahí viene la pregunta: pastor, ¿cómo puedo yo adorar al Señor? Bueno, en todo lo que hagas, puedes hacerlo. Cuando tú dispones tu corazón delante del Señor y poniendo a Dios primero en cada cosa, antes que cualquier cosa, incluyendo tu familia, incluyendo tu tiempo. Cuando administras tu tiempo, pon al Señor primero. Así adoras al Señor en todo. Y luego a dar instrucciones que son bastante precisas acerca, por ejemplo, del matrimonio. Que las casadas estén sujetas al marido, que los maridos amen a sus mujeres, los padres con los hijos, ¿sí? Los siervos en el trabajo también. Y va a seguir hablando de cosas y puedes buscar acá cómo hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, maridos, amad a vuestras mujeres. Bueno, ama a tu mujer. Esa es la forma de hacerlo, ¿no? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Todo lo que hagáis, dice en el versículo 23, nuevamente repite, mira: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Esa es la clave. Como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué es adorar a Dios? Es hacer todo de corazón para Dios. Ese podría ser el resumen. Conozco un pastor que de alguna manera me interpretó. Era: la adoración es ese gran wow que tengo yo para el Señor, por todo lo que Él me da y cómo Él cambia mi corazón para rendirlo todo a Él. En ese wow. Eso es adorar a Dios. Y no es fácil. Cuando uno dice hay que hacerlo todo, no es fácil. Ni para mí es fácil. Por eso que tenemos que disponer cada día, rendir cada día nuestro corazón al Señor para que nos ayude a adorarlo a Él. Y disciplinarnos en cuanto a, por ejemplo, la oración, la lectura de la palabra, el llamarnos unos a otros. A veces se nos olvida: si lo voy a llamar mañana, ¿cómo está? Y se me olvidó y nunca lo hice. Tenemos que disciplinarnos por amor al Señor y por amor los unos a los otros. Eso es adorar a Dios. Y esta adoración entonces demanda y requiere la renovación de nuestro entendimiento, como lo dice en el versículo
2, en Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no tenemos que conformarnos a las cosas del mundo, ni las cosas en las cuales fuimos enseñados, ni las cosas que la sociedad nos impone, que a veces entran muy sutilmente y no nos damos cuenta. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Como dice acá, transformando nuestra mente por medio de la renovación del entendimiento. Lo que empieza en la cabeza va a llegar a nuestro corazón y va a generar una vida de adoración al Señor. Por lo tanto, tenemos que hacer un ejercicio en la palabra del Señor, en la congregación. Necesitamos entonces abrir los ojos para ver al glorioso Salvador cada día. Dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y nuestra fe se va a ir acrecentando por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, es un ejercicio continuo. No es que yo haya llegado a un punto y estoy listo. ¿Por qué? Porque entonces voy a dejar de adorar a Dios. Y yo no puedo dejar de ser un adorador de Dios, porque eso es lo que el Señor me hizo. Eso es lo que el Señor hizo de ti. Y si tú crees que puedes dejar de adorar al Señor, entonces tienes que preguntarte si realmente estás en los caminos del Señor. Y es un tema de vida o muerte. Es así de complicado. Y estamos luchando en estas cosas con nuestro propio pecado, pero buscamos en la palabra cómo ir cambiando la forma de ver las cosas y empezar a verlas como las ve Dios y ver cada día, como le dije recién, a nuestro glorioso Salvador, para tenerlo siempre en nuestro corazón. Necesitamos entonces alimentarnos conforme a la piedad. Y uso esta palabra porque piedad significa eso, la manera correcta en que podemos adorar a Dios. Y necesitamos alimentarnos para adorar correctamente al Señor. ¿Y cómo nos alimentamos? Por medio de la Escritura. Y vemos pasajes, por ejemplo, en 2 Timoteo, en el capítulo 4, los primeros 5 versículos va a decir lo siguiente. Pablo le dice a Timoteo este consejo, y es el consejo para ti hoy. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Muchas veces tomamos este versículo como un versículo de evangelismo, que tenemos que predicar el evangelio a aquellos que no lo conocen. ¿Tenemos que hacerlo? Sí, tenemos que hacerlo. Es una forma de adorar a Dios, pero tenemos que predicárnosla a nosotros también. Dice, redarguye, reprende, exhorta. También es para nosotros, es para la iglesia. ¿Por qué? Porque si no nos alimentamos de esto, nos vamos a alimentar de otras cosas. Y mira lo que dice el versículo 3. ¿Por qué? Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, y empieza una situación de pecado que nos puede apartar absolutamente de la gracia y dejar de ser los adoradores que Dios llamó. Versículo 4, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces, no es un tema menor la adoración. La adoración es vital en el creyente. Por eso que es una decisión. Yo tengo que decidir hacerlo, porque quiero crecer como adorador. Y es lo que te dije, lo que yo te estoy aconsejando hoy. Lo que Pablo le está aconsejando a Timoteo es un consejo para ti hoy. Versículo 5, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nuevamente en este versículo uno se queda con el tema del evangelismo. Yo no sé si Timoteo tenía el don de evangelista. Entonces, no solamente es para esos hermanos, porque también dice, cumple tu ministerio, cumple el servicio para el cual Dios te ha llamado y soporta las aflicciones. En todo eso estás adorando a Dios. Adoras a Dios cuando te gozas en Él, en las bendiciones que Él te da, ¿sí? Pero también adoras a Dios y te aferras a Él cuando te aferras a Él en las aflicciones. Al principio de la iglesia leímos este discurso que dio Pedro. Después vemos en la historia que los hermanos comienzan a predicar el evangelio y a los apóstoles los van a tomar presos por eso, como 2 o 3 veces. Los vemos en el capítulo 4 y 5.
Y en el capítulo 5, incluso cuando los toman presos, los azotan, los llaman al concilio, los saduceos, y los azotan. Y hay un versículo ahí en el capítulo 5, versículo 41, que dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre o de Cristo. ¿Cómo salieron? Gozosos. ¿De dónde venían? De ser golpeados, maltratados injustamente. ¿Injustamente? Por causa del Señor. Eso es adoración. Aferrarse al Señor aún en las aflicciones y estar gozosos. Es increíble el pasaje. Porque Él nos bendice siempre. Él nos cuida siempre. Y Él está haciendo o cumpliendo sus propósitos por medio de lo que tú estás haciendo cuando adoras a Dios. Y es precioso. Entonces tenemos que entender lo siguiente, que la manera en que nosotros percibimos a Dios es lo que va a marcar nuestra adoración o nos va a llevar a tomar decisiones respecto de adorar a Dios cada día. Cuando tenemos un pobre conocimiento de Dios, entonces como adoradores nos paralizamos. Tenemos que ver, por ejemplo, a Job. Dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y conocemos la historia de Job. Aprender de él, porque Dios por medio de él nos está enseñando a ser buenos adoradores. Y tienes que hacerte la pregunta, ¿hasta cuánto estás dispuesto a sufrir por el Señor que adoras? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? No es malo. Y orar al Señor para que ayude a tu corazón a entender qué es lo que Él quiere en esto, incluso en nuestras aflicciones. Porque todo es para bendición y para gloria de Él, por eso lo adoramos. Lo más probable es que todos tenemos que aprender mucho más de nuestro Señor todavía. Lo que dice ahí en Romanos 12:2, para que nuestro entendimiento se centre en las cosas del Señor y no nos conformemos a las cosas de este mundo. De hecho, comencemos a desecharlas. La renovación de nuestra mente, que es desechar lo falso, lo mundano, lo que no conviene, para aprender lo que es de buen nombre, todo lo que viene del Señor, de su gracia y de su verdad. Y eso, en la medida que nos ejercitemos en eso, nos hará buenos adoradores. Entender nuestra condición, pero entender también, conocer cada vez más al Señor. Recuerdo un pasaje allá en Isaías, cuando tiene esta visión del Señor y dice, ay de mí, que soy muerto. Porque siendo de labios inmundos y estando en un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y esa declaración que hace Isaías es una declaración de adoración a Dios, de ver la majestad, la santidad de Dios, pero también su gracia. Y yo que soy indigno, pero Él me hace digno. Es tremendo pasaje. Y es un buen comienzo para ejercitarse en la piedad, en cómo adorar mejor al Señor. Y tal vez la decisión más importante que tengas que tomar hoy es decir, yo quiero eso. ¿Quieres eso? Oramos al Señor. Dios, te damos tantas gracias porque eres un Dios de gloria, porque eres un Dios que ha diseñado todo desde el principio y estás cumpliendo tus propósitos en tu poder, en tu fidelidad, en tu verdad. Y en todo eso, por amor, has decidido considerarnos a nosotros para transformarnos en adoradores tuyos. Reconocemos nuestras debilidades, reconocemos que aún no sabemos todas las cosas que tú quieres que sepamos, que tenemos un camino por recorrer y que no es fácil, que tenemos muchas luchas espirituales aún. Y pedimos tu ayuda, Señor, clamamos para que tú nos guíes, nos levantes, nos conformes a ti y sacándonos de conformarnos a este mundo, vayas moldeando nuestro corazón para adorarte en cada cosa que hagamos, en cada lugar en que estemos, cualquiera sea la función que estemos llevando a cabo. Ayúdanos a hacerlo todo para ser agradable a ti, para adorarte a ti en cada acto. Sea que comamos o bebamos, como dice la Escritura, hacer todo para tu gloria, Señor. Sabemos que podemos hacerlo porque tú has dado el poder
para eso. Por eso te clamamos a ti hoy día, Señor, que nos transformes más y más para ser conformados a Cristo y de esa manera adorarte como tú solamente mereces ser adorado por cada uno de nosotros y todos juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su
Buenas hermanos, ¿cómo están? Vamos a terminar el culto de hoy con una oración. Oremos todos. Padre, te damos gracias por el servicio de hoy, mi Dios. Gracias por hablarnos, Padre. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, mi Dios. Que tu palabra nos transforme, Señor. Padre, sensibiliza nuestros corazones para escuchar tu palabra, Padre. Muchas veces nos ponemos muy tercos, testarudos, mi Dios, o nos cansamos por esta situación que estamos viviendo, de esta pandemia, mi Dios. Así que te pedimos, Señor, que seas tú sensibilizando nuestros corazones a tu palabra, que Señor, que podamos escuchar tu voz en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos oscuros, que sea tu voz resonando por todas las voces negativas que hay en el mundo, mi Dios, que sea tu voz la que siempre venga a nuestros oídos. Te damos gracias, Señor, te pedimos que cuides a cada familia aquí, cada persona, Padre, bendice los matrimonios, los hijos, la educación de cada hermano, el trabajo, Padre, y la economía por sobre todas las cosas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Hasta luego.